Test D. La civilización romana. Los orígenes y la monarquía. Pregunta 1. ¿Verdadero o falso? La ciudad de Roma surgió de la unión de varios poblados a orillas del río Tíber que habían fundado los etruscos. Falso. Fueron los latinos quienes levantaron varios poblados a orillas del río Tíber, y de su unión surgió la ciudad de Roma. Era un lugar que tenía una ubicación excelente para el comercio. Además, la ciudad estaba protegida por el río Tíber y las famosas 7 colinas, lo que la convertía en una fortaleza natural. Pregunta 2. ¿Verdadero o falso? Roma conquistó muchos territorios a partir del siglo VI a.C. Verdadero. A partir del siglo VI a.C., nace en la pequeña ciudad de Roma, un proyecto imperial que transformaría el mundo conocido. Sus legiones, formadas por ciudadanos soldados disciplinados y bien equipados, resultaron invencibles en el campo de batalla. La península itálica fue el primer escenario de esta expansión, seguida por las ricas tierras de Cartago en el norte de África, las prósperas ciudades-estado griegas, y, para finalizar, vastos territorios en Europa, desde la península ibérica hasta las islas británicas. Pregunta 3. ¿Verdadero o falso? Los romanos llamaban al mar Mediterráneo Mare Nostrum. Verdadero. Los romanos llamaban al mar Mediterráneo Mare Nostrum, que significa nuestro mar. Pregunta 4. ¿Verdadero o falso? El Imperio Romano se configuró mediante guerras continuas. Verdadero. El Imperio Romano se configuró mediante guerras continuas, gracias a la potencia y buena organización de las legiones romanas. Pregunta 5. ¿Verdadero o falso? La civilización romana duró 12 siglos, desde el 8 a.C. hasta el 5 después de Cristo. Verdadero. Primero está la monarquía, del 753 al 509 a.C. Luego viene la república, del 509 al 27 a.C. Y para finalizar tenemos el imperio, del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Pregunta 6. A ver si has prestado atención a la pregunta anterior. ¿Verdadero o falso? La etapa de la monarquía romana duró desde el 753 hasta el 27 a.C. Falso. La monarquía romana duró desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Y la república desde el 509 hasta el 27 a.C. Pregunta 7. Seguimos con las fechas. La etapa del Imperio Romano comenzó en el 27 a.C. y terminó en el 476 después de Cristo. Esas fechas son correctas. La etapa del Imperio Romano comenzó en el 27 a.C. y terminó en el 476 después de Cristo. Pregunta 8. ¿Quiénes elegían al rey en la monarquía romana? ¿Los plebeyos, los patricios o los senadores? Según Tito Livio, los 100 primeros hombres nombrados senadores por Rómulo fueron denominados padres, en latín patres, y los descendientes de aquellos hombres se convirtieron en la clase patricia. Los patricios eran la clase rica y poderosa, y dominaron el poder político. Pregunta 9.
Si los patricios eran los representantes de las familias más importantes, ¿quiénes eran los plebeyos? ¿Los esclavos, que realizaban los trabajos más duros? ¿El resto de la ciudadanía romana, incluyendo agricultores, artesanos y comerciantes? ¿O los extranjeros que vivían en Roma? Los plebeyos eran el resto de la ciudadanía romana. Pregunta 10. ¿Qué papel tenía el Senado durante la monarquía? ¿Gobernar la ciudad? ¿Asesorar al rey? ¿O dirigir el ejército? El Senado servía como órgano consultivo del rey. Con el tiempo, el papel del Senado fue evolucionando. Durante la República, el Senado adquirió una importancia aún mayor, convirtiéndose en el órgano más poderoso del Estado. Pregunta 11. ¿Qué pueblo influyó en Roma en el siglo VII a.C., aportando los tres últimos reyes de la monarquía romana? ¿Los griegos, los cartagineses o los etruscos? Los etruscos. Y es que la Roma de aquella época era una pequeña ciudad-estado, mientras que los etruscos, con su mayor poderío y experiencia, pudieron aprovechar esta situación para ejercer su influencia. Pregunta 12. ¿Quién fue el último rey etrusco de Roma que fue destronado por una rebelión? ¿Rómulo, Tarquinio el Soberbio o Numa Pompilio? El último rey de la monarquía romana fue Tarquinio el Soberbio. Tras la revuelta que lo derrocó, se instauró en Roma una nueva forma de gobierno, la República. Pregunta 13. ¿Quién fue, según la leyenda, el primer rey de Roma? ¿Rómulo, Remo o Julio César? Según la leyenda, el primer rey de Roma es Rómulo. Vamos a hablar de la leyenda de la fundación de Roma. En el siglo VIII a.C., en la ciudad de Alba Longa, gobernaba el rey Numitor, que fue destituido por su hermano Amulio, que mató a los hijos varones de Numitor, y a su única hija, Rea Silvia, la obligó a ser sacerdotisa. Pero Marte, dios de la guerra, sedujo a Rea Silvia, que dio a luz a dos gemelos, Rómulo y Remo. El rey Amulio, tío de Rea Silvia, temía que los gemelos le arrebataran el trono. Ordenó que los mataran, pero el encargado de hacerlo se apiadó y los abandonó en una cesta en el río Tíber. Milagrosamente, los gemelos fueron encontrados por una loba, que los amamantó y los protegió en su guarida. Un pastor llamado Faustulo encontró a los gemelos y los llevó a su casa, donde los crió como sus propios hijos. Pasaron los años y Rómulo y Remo descubrieron su verdadero origen, y decidieron destituir al rey Amulio para hacer rey nuevamente a Numitor. Rómulo y Remo querían ser reyes, y decidieron fundar una ciudad allí donde habían sido amamantados por la loba. Los hermanos discutieron sobre la ubicación exacta de la nueva ciudad, pelearon y Remo falleció a causa de las heridas. Rómulo se convirtió en el único rey de la nueva ciudad, que llamó Roma en su honor. Desde entonces, Roma se convirtió en una de las ciudades más importantes del mundo, y su historia y su legado siguen siendo recordados hasta hoy.